Hola, profe. Hola, buenas noches, ¿cómo les va? Buenas, profe, ¿todo bien? ¿Quién tiene usted? ¿Qué dice, profe? Acabamos. Ya ven la presentación, ¿verdad? Profe, sinceramente, déjeme decirle que me asusté mucho cuando vi esa imagen en la portada de la presentación. De verdad. Bueno, que dicha que se asustó, de eso se trataba. Chicos, un comentario. Bueno, pregunta, ¿cómo le fue con el quiz? Lo importante es la salud. Mm, A ver, ¿algo más? Pues no, o sea, no lo veo mal, pero creo que lo puedo mejorar. Sí, sí, yo también creo. A veces hay preguntillas conceptuales un poco complejas que hay que pensar un poquillo más de la cuenta. Por cierto, recuerden lo que les comenté de que si estaban en algún grupillo o algo así donde se pasen las respuestas del examen o de los quizzes o lo que sea, sería bueno que se salgan de verdad para que no haya represalias ni nada por el estilo. Una cosa es comentar, digamos, los ejercicios a modo de retroalimentación, digamos, para entender después, y otra cosa es cometer plagio y cometer ese tipo de errores, ¿verdad?, antes de tiempo o incluso durante la evaluación. De hecho, bueno, por ejemplo, hubo uno de ustedes por ahí que me mandó una preguntilla después de que terminó el quiz, creo que fue el miércoles. No sé si esa persona está por acá, pero como ya había terminado, yo a modo de retroalimentación les pasé por qué razón él estaba equivocado. Eso se vale, digamos. No hay problema con que demos respuestas a modo de retroalimentación para entender y de ahí, de alguna manera, pues mejorar en la forma de analizar, ¿verdad? Lo que no es válido es pasar respuestas durante las evaluaciones. Entonces tengan mucho cuidado con eso. Yo sé que ahora, bueno, actualmente todo el mundo es dado, desgraciadamente, a hacer esas cosas. Y yo sé que todos los estudiantes, bueno, la mayoría, no todos, para que no se sientan ofendidos los que no lo hacen, pero sé que la mayoría a veces cometen plagio, desgraciadamente. Ojalá que no lo sigan haciendo, de verdad, cuídense muchísimo con eso. Bueno, vamos a seguir, Profe, ¿sí? yo tenía una consulta que si, que digamos que si las fórmulas de demostrar, digamos, la fórmula de inercia y las de elástica se puede usar directo o hacemos el procedimentillo previo. Ah, cierto, buen punto, ya tenemos quórum y consenso. Y en realidad la idea es que y esas formulillas, por ejemplo, las de conservación de cantidad de movimiento lineal con conservación de energía, o sea, para ejercicios elásticos, digamos que se podrían usar si fuera el caso, pero mm, traten de no hacerlo, traten como de desarrollar las cosas desde primeros principios. Entonces, se pueden usar, tal vez lo que ustedes pueden hacer es usar las ecuaciones después como para corroborar que los resultados estén bien, pero nada más como para eso, para corroborarlas, porque la idea es tampoco hacer un examen que sea un formulero, utilice la ecuación y ya. Ese no es el sentido. La idea es que puedan pensar, que puedan analizar, ¿verdad? Después, con respecto a lo de momento de inercia, en la tabla, sí, la tabla la pueden utilizar. O sea, si el ejercicio es de, no sé, momentos de torsión o torques aplicado a algo, o les piden la velocidad angular o la aceleración angular de algo, y no les piden tener que calcular a mano el momento de inercia del objeto, ustedes van a la tabla y usan el momento de inercia. La única manera en la cual van a tener que utilizar la definición integral para encontrar el momento de inercia
es, digamos, si la pregunta dijese directamente, calcule el momento de inercia de tal objeto, y ahí sí, no hay de otro. Pero si en realidad ustedes solamente necesitan utilizar el momento de inercia del objeto, lo pueden sacar de la tabla. Eso responde la pregunta. Sí, sí, que entonces que para lo que es inercia, digamos, de las formulillas, que yo creo, bueno, yo creo que hasta en el formulario vienen ahí directas, que yo creo que no las Sí, podemos. sí, sí, me parece que sí. Ajá, y pero lo que es elástica, sí, mejor hacer el sistema de ecuaciones. Bueno, Sí, correcto, correcto, eso es lo ideal. Si quieren, digamos, si fueran elásticas, vean que de hecho tiene mucha limitante, solo se podrían usar si son colisiones elásticas, y hemos hablado mucho de las colisiones elásticas, ¿verdad? Que en realidad eso en la vida real no se da prácticamente nunca. Pero si fuera el caso, realicen el sistema de ecuaciones y si quieren lo pueden corroborar con las otras ecuacioncillas, pero más que todo como para corroborarlo, no para el desarrollo del examen. Bueno, entonces aquí les Profe, presenté, ¿sí? una pregunta. Ahora al final de la clase le puedo hacer una pregunta sobre una pregunta del quiz. Mm, sí, sí, no hay problema, sí. El quiz ya cerró hace Ah, rato, entonces no, no hay ningún sí, problema. sí, es más que todo para el examen. Usted fue el que me envió un correo. No, ese fui yo, Ah, profe. Ok, ok, bueno, ahora se quedan conmigo un ratito, entonces está bien. ok. Profe, si hay consulta hoy. Voy a tratar de ver algunas consultas, bueno, aunque ya tengo esas dos, avancemos lo más rápido posible para poder ver esas consultas. Ok, ok, gracias, gracias. Ok, entonces, bueno, vemos la cantidad de movimiento angular como esta L. Aquí les dejé otra definición. Eh, Tenemos dos definiciones, ¿verdad? Esta que está aquí y esta que está acá. Entonces, en realidad yo les recomiendo esta que está aquí para objetos grandes y esta que está acá para objetos puntuales. De todo eso hablé por acá, ¿verdad? No sé si tienen alguna pregunta de esta parte, alguna duda. Bueno, entonces, este ejercicio se los dejé de tarea. De una vez les digo que algo que les puede ayudar es ver que este objeto es un objeto puntual, y al ser un objeto puntual es más fácil que utilicen esta ecuación que está aquí, esta definición. Después tenemos este otro, el 2, que es de un disco sólido. Como es un disco sólido, lo más práctico es utilizar esta definición de aquí, la definición para objetos rígidos. Entonces, bueno, es un disco sólido uniforme de masa de 3 kilogramos y radio de 0,2 metros que rota en torno a un eje fijo perpendicular a su cara con esta frecuencia angular. Hay que calcular la cantidad de movimiento angular del disco. Primero, cuando el eje de rotación pasa en su centro de masa, y segundo, cuando pasa a través de un punto a la mitad entre el centro y el borde. Entonces, hay que encontrar en ambos casos la cantidad de movimiento angular. A ver, aquí ya tenemos las respuestas antes de hacerlo. Si analizamos las respuestas, ¿por qué la cantidad de movimiento angular en el caso A da más pequeña que en el caso B? A ver, Es que conceptualmente hablando. bueno, entre más lejos esté, digamos, entre más lejos esté del eje, debería ser más difícil de rotar. Entonces, entre más pequeño sea, es más fácil de rotar, ¿no? Sí, muy bien, eso lo vimos desde la definición de momento de inercia. Si colocamos el eje en el centro de masa, el momento de inercia es menor y por tanto la cantidad de movimiento angular también va a ser menor. Si el eje se aleja del centro de masa, el momento de inercia se hace más grande, cuesta más rotar al objeto y por tanto la cantidad de movimiento angular también va a ser mayor. Deberíamos llegar a esas conclusiones. Me avisan cuando ven la pizarra. Listo, profe. Ok, entonces este es el ejercicio 2. Tenemos que encontrar L. L es igual a I por omega. En este caso, tenemos que hallar el momento de inercia de un disco. Lo podemos sacar de la tabla. ¿Cuál es el momento de inercia de un disco? Un disco sólido, uniforme, tenemos la masa, tenemos el radio. Era un medio por m por r al cuadrado. Es la mitad de la masa por su radio al cuadrado. Entonces de ahí sacamos el momento de inercia. ¿Cuánto da ese momento de inercia?
Ojo, nada más ojo, este es el momento de inercia del disco en el centro de masa, porque viene de la tabla, cuando el eje estaba en el centro. ¿Cuánto da entonces? Y también tenemos omega, que son 6 radianes por segundo. Bueno, ya con estos dos datos, colocando los valores, podemos obtener fácilmente la cantidad de movimiento angular. ¿Cuánto les daría la cantidad de movimiento angular? Les da 0,36. Sí, da 0,36 Sí, ¿Cuáles serían las unidades? kilogramos por metros cuadrados sobre segundos. Kilogramo metro cuadrado sobre segundo. Bueno, esa es la cantidad de movimiento angular en el caso A. Súper fácil. El caso B tampoco es tan difícil, pero cambia algo. ¿Qué pasa en el caso B? Bueno, L sigue siendo I por omega. Omega sigue siendo la misma frecuencia angular. Lo que pasa es que ahora el eje va a cambiar, ya el eje no pasa por el centro de masa. Antes teníamos el disco por acá, ¿verdad? Y el eje pasaba por aquí, por el centro. Pero ahora, ¿dónde va a pasar el nuevo eje? Dice, bueno, por ahí se le anunciaba que pasa Es como como, la mitad de... como a la mitad, ¿verdad? Aquí. Este es el nuevo eje. El objeto ahora se hace rotar alrededor de un eje que pasa por aquí. Ya no pasa por el centro de masa el eje. ¿Qué implica eso? El momento de inercia cambia. ¿Por qué cambia el momento de inercia? Bueno, porque modificamos el eje de rotación. Con solo cambiar el eje, ya sabemos que el momento de inercia va a ser distinto. Entonces, tenemos que hallar ese nuevo momento de inercia. ¿Cómo podríamos hallar ese nuevo momento de inercia? Con el teorema de los ejes paralelos. Sí, correcto. El momento de inercia en el eje nuevo, vamos a usar entonces el teorema de los ejes o del eje paralelo. Entonces, ese teorema dice que el momento de inercia en el eje nuevo era igual a ¿qué? Al momento original más la masa por la distancia que hay entre el eje, digamos, original y el nuevo al cuadrado, creo. Sí, claro, era el momento de inercia en el centro de masa, en el puro centro del objeto, más la masa del objeto por esta distancia d elevada al cuadrado. Donde esta distancia, ¿qué era? Es la la distancia. distancia entre el E viejo y el nuevo, digamos. Sí, es la distancia entre el eje nuevo y el eje viejo. El eje nuevo pasa por aquí. Entonces, ¿cuál sería la distancia? Bueno, sería esta distancia de acá, desde acá hasta acá. Esta es la distancia d. ¿Cuánto sería esa distancia d? 0,1 metros. Eh, sería la mitad del radio, ¿verdad? Entonces sería esa d, entonces es la mitad del radio y se eleva al cuadrado. Y bueno, todos esos datos los tenemos. ¿Cuánto da entonces el momento de inercia en el nuevo eje?
0,09 kilogramos metros. Cuadrado. 0,09. 0,900, digamos. A mí me da, sí, 0,09. Los demás, Me da exactamente lo mismo. ok. Bien, profe. Igual. Bueno, muy bien, kilogramos metro cuadrado. Ya tenemos el momento de inercia en el nuevo eje. ¿Para qué queríamos eso? Bueno, para encontrar la cantidad de movimiento angular, que sería el momento de inercia del eje nuevo por omega. Entonces es 0,09 por la rapidez angular, que era, ¿cuánto era esa rapidez angular? 6 radianes entre segundo. Por 6, es la misma. Bueno, ¿cuánto da eso? Sí, ahí se da 0,54. Bueno, muy bien. 0,54 kilogramos metros al cuadrado sobre segundo. Y bueno, sí, llegamos a la conclusión de que efectivamente en el centro de masa la cantidad de movimiento angular es 0,36, es menor que en este otro caso. Si cambiamos al eje, el momento de inercia cambia y la cantidad de movimiento angular también va a cambiar. Cuando el eje pasaba por el centro de masa, en esa posición es cuando la cantidad de movimiento angular va a ser más pequeña. Si usted corre el eje a cualquier otro lado, la cantidad de movimiento angular va a ser más grande porque el momento de inercia también va a ser más grande. Les dejé esto por aquí. Luego este ejercicio está por acá para calcularlo. Ok. ¿Alguien que lo lea, porfa, en voz alta? Una esfera hueca de pared delgada con masa de 12 kilogramos y diámetro de 48 centímetros gira alrededor de un eje que pasa por su centro. El ángulo en radianes con el que gira en función del tiempo en segundos está dado por el ángulo entre el tiempo es igual a de t a la multiplicado por t a la 2 más b multiplicado por t a la 4, donde a tiene valor numérico de 1.5 y b tiene valor numérico de 1.10. A, ¿cuáles son las unidades de las constantes A y B? Y B, en el instante t igual a 3 segundos, calcule primero el momento angular de la esfera y segundo la torca neta de la esfera. Bueno, excelente. Entonces es una esfera hueca. Como es esfera hueca, es como un cascarón esférico, ¿verdad? Y tenemos el momento de inercia por ahí en una tabla para el cascarón esférico. Tenemos la masa y tenemos el diámetro, o sea, también tenemos el radio. Nos dan el ángulo en función del tiempo. Esta ecuación que está aquí. Recuerden que el ángulo siempre tiene que estar en radianes, no los cálculos no van a dar bien. La primera pregunta, las unidades. Esa parte es fácil, ¿verdad? Eso debería ser súper fácil para no utilizar la palabra trivial. Entonces, este es el número 3. A ver, la fórmula del ángulo en función del tiempo, me la dicen, porfa. Era el ángulo entre A por t a la 2 más B por t a la 4. Elevado a la 4, perdón. Bueno, entonces esta es la ecuación para ver cómo cambia el ángulo. Entonces, ¿cuáles deberían ser las unidades de A? Se supone que todo esto que está aquí debe dar en radianes. Así que de ahí claramente, para cancelar esto de aquí, debo tener segundo al cuadrado inverso. Y este de acá tiene que darme los radianes. Entonces, así rápidamente, de ahí, esto tiene que darme los radianes. Y para cancelar esta t a la 2, debo tener segundos al cuadrado aquí, ¿verdad? Más, ¿qué pasa con el caso B? De ahí, similar. B tiene que darme las unidades de radianes. Y para cancelar este t a la 4, pues simplemente debe haber tiempo a la 4, pero aquí abajo, ¿verdad? Y bueno, listo, esas ya son las unidades. Ahora la B. En la B nos piden, cuando el tiempo valga 3 segundos, calcular el momento angular de la esfera.
cantidad de movimiento angular. L si el tiempo es de 3 segundos. A ver, ¿cómo podemos encontrar esto que está aquí, la cantidad de movimiento angular? El momento de inercia multiplicado por la velocidad angular. Claro, ¿verdad? Es I multiplicado por omega. Veamos, este momento de inercia de acá lo tenemos. Al menos su ecuación. ¿Cuál es la ecuación de ese momento de inercia? Vayan a la tabla, busquen el cascarón esférico porque esto es un cascarón esférico. 2/3 multiplicado por la masa por R a la 2. Excelente. A ver, nada más por acá. Tenemos el valor de la masa, ¿verdad? ¿De cuánto es la masa? Para dejarlo una vez en números. 12 kilogramos. ¿Y el radio? 24 centímetros. En metros, entonces 0,24. Ok. Bueno, muy bien. Con eso sacamos el momento de inercia. Pero este omega, ¿cómo obtenemos omega? Derivando la ecuación del ángulo. Claro, ¿verdad? Omega, por definición, es la derivada del ángulo con respecto al tiempo. O sea, hay que derivar con respecto al tiempo la función del ángulo. ¿Y cuál es la función del ángulo? Bueno, allá la tenemos. Es at al cuadrado más b t a la 4. Ok, excelente. Eso es lo que tenemos que hacer para encontrar omega. Entonces, vamos a hacerlo aquí adelante. Entonces, omega sería, bueno, la derivada de esa cosa. A ver, ¿cuál es la derivada de esa cosa con respecto al tiempo? 2AT más 4BT a la 3. 2at, polinomio simple, ¿verdad? Más 4b a la 3 es. Sí, es b a la 4. 4b a la 3, excelente. Sí. Ok, ya tenemos omega, la velocidad de los giros. Entonces, bueno, ya podemos encontrar lo que andábamos buscando, que era L. Entonces, L es igual a I por omega. El momento de inercia, ¿cuánto nos había dado? 2/3 de mr cuadrado. Por omega, que nos está dando esto de aquí. Voy a ponerlo en celestito. Entonces, por 2at más 4b t a la 3. Y bueno, hay que asignar valores, nada más. 2/3 por la masa, ¿cuánto era m? Me repiten, porfa. A mí todo se me olvida. 12. 12. Ajá, Y el m radio es 0,4. 0,24, perdón. Al cuadrado. cuadrado, muy bien, vamos con lo celeste, 2 por a, ¿cuánto vale a? 1,50. ¿Y t? 3. Sí, era en t igual 3 segundos. Hay que evaluar a los 3 segundos, ¿verdad? Entonces, 1,5 por 3 más 4 por, ¿cuánto vale b? 1,10. 1,1 por, otra vez, 3, el tiempo 3, solo que a la 3. ¿Y cuánto da esa cosa? Profe, me da 59. 58,9, que redondeado es 59. Bueno, digamos que más o menos 59. 59 kilogramos metro cuadrado sobre segundo. ¿A todo les da eso? Sí. Sí. Excelente. ¿Tienen alguna pregunta? Bueno, la siguiente. Esta otra es, bueno, sigue siendo parte de la B. Perdón, Digamos que, profe, ¿cuánto da lo anterior? 59, más o menos. Ok, gracias. Casi 59, sí. B.2, ¿qué nos piden en esta?
El torque neto en la esfera. Hay que calcular el torque neto. Escribir torque neto es lo mismo que escribir suma de torques, ¿cierto? A ver, ¿cuáles son las causas del movimiento lineal? ¿Qué es lo que produce que un objeto cambie su movimiento en línea recta, que se traslade? Que una fuerza externa actúe sobre el objeto. Exacto, muy bien. Si usted tiene fuerza externa neta, esa fuerza se traduce como masa y aceleración. La aceleración es el cambio de la velocidad. La traslación, movimiento lineal, arriba, abajo, izquierda, derecha. Muy bien. Las fuerzas son las causantes del cambio del movimiento, pero movimiento en línea recta. Como les mencioné antes, ¿cuáles son los causantes de un cambio de movimiento de rotación? ¿Qué es lo que causa que un objeto gire o que gire diferente? Los torques. Nada más que hay que considerar el momento de inercia. El torque neto o la suma de todos los torques está relacionado con el momento de inercia, esto es la facilidad o dificultad para hacer girar al objeto, por la aceleración angular del objeto, donde la aceleración angular era de ahí, el cambio de la velocidad de los giros. Los torques son los causantes del cambio del movimiento angular, de que algo comience a girar o gire diferente de repente. Por eso estas dos ecuaciones son análogas, por eso habíamos dicho que son la segunda ley de Newton. Esta para las traslaciones, para línea recta, y esta otra para las rotaciones. Nos hablan de causas y efectos. Entonces, de ahí vamos a utilizar esta que está aquí. El torque neto es lo mismo que decir, suma de torques debe ser igual al momento de inercia por alfa. Sin tomar en cuenta las direcciones, voy a quitarle esta flechilla aquí de la dirección. A ver, el momento de inercia ya lo tenemos. Lo habíamos calculado antes. No ha cambiado nada. Pero debemos hallar alfa. ¿Cómo encontramos alfa? Si derivamos la ecuación de la velocidad angular y la sustituimos por 3. Claro, ¿verdad? Igual que lo hacíamos con el movimiento normal. O sea, si usted tiene X, que es la posición, y usted la deriva con respecto al tiempo, obtiene la velocidad V. Si usted deriva la velocidad V con respecto al tiempo, ¿qué obtenía? La aceleración. 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 Similar pasa con el movimiento de rotación, solo que en vez de X, ¿qué tenemos en el movimiento de rotación? El ángulo. Tenemos el ángulo de giro. Si derivamos el ángulo una vez con respecto al tiempo, que ya lo hicimos, obtenemos también velocidad, solo que es velocidad de los giros, velocidad angular. Y si ahora derivamos la velocidad angular con respecto al tiempo, obtenemos también una aceleración, solo que se llama aceleración angular. Por eso, pues, son equivalentes, ¿verdad? Entonces, así vamos a encontrar alfa. Entonces, alfa, por definición, simplemente es la derivada con respecto al tiempo de nuestra función de velocidad angular. Y esta función de velocidad angular, omega, ya la teníamos. ¿Cuánto nos había dado esa omega? 2AT más 4BT a la 3. Ah, es este, ¿verdad? Este es el omega. 2AT más 4BT a la 3. 2AT más 4BT a la 3. Estas T las voy a escribir en mayúscula para que no las confundan con las sumas. Así está bien el polinomio, ¿verdad? Bueno, muy bien. Al derivar eso, ¿qué obtenemos? 2a más 12bt a la 2. Y excelente, ya tenemos alfa. Y como ya tenemos alfa, pues ya podemos encontrar el torque neto. Entonces, el torque neto es el momento de inercia por alfa. Y el momento de inercia, ¿me repiten el momento de inercia, por favor? 2/3 era. Sí, 2/3 de m por r al cuadrado por alfa, que es esto que está aquí. 2a más 12bt al cuadrado. Y bueno, sustituyen los valores. Esto también es a los 3 segundos, ¿verdad? Sí, también a los 3 segundos. Evalúan a los 3 segundos cuánto da el torque neto.
56,13 Newton metro, profe. 56,13. Sí, Bueno, coma 1. señor. Newton multiplicado por metro. ¿A todo les da eso? A mí sí. ¿Consultas, comentarios? Bueno, avanzamos un poco más. Aquí les coloqué que es un sistema aislado. En un sistema aislado, los torques, o sea, esta parte de la ecuación se hace 0, esta parte de la izquierda. 0 es igual a dl de t. La misma situación que ocurría con la cantidad de movimiento angular pasa con la cantidad de movimiento lineal. Si la parte de la izquierda se hace 0, la derivada de algo con respecto al tiempo solo da 0 cuando ese algo es constante. Entonces, L se vuelve constante en el tiempo. Siempre y cuando los torques externos que actúan se anulen, den 0. Entonces, si no hay torques externos actuando, o si son despreciables, la cantidad de movimiento angular inicial de algo tiene que ser igual que la cantidad de movimiento final. Otra forma de expresarlo es así, porque esto es L, I por omega. I por omega en una situación 1 debe ser igual que I por omega en una situación 2. Esta es la conservación de cantidad de movimiento angular. Esto implica cosas interesantes. Por ejemplo, si el momento de inercia aumenta, para que toda esta multiplicación de la izquierda se conserve, si esta variable aumenta, ¿qué tiene que hacer esta? Compensarlo y disminuir. Si usted aumenta el momento de inercia de algo, su velocidad de giro disminuye. Si usted disminuye el momento de inercia, su velocidad de giro debe aumentar para compensarlo. Bueno, les hablaba de eso por aquí. Incluso les dejé este videillo por acá para ver este videillo porque ni siquiera recuerdo de qué era. ¿Lo vieron? Sí, era de un profe de física que se movía con unas pesas en una, como tornamesa. Ah, pensé que era de Balvin o algo así. Bueno, todavía no sé quién es. No pierda tiempo, profe. Sí. Fantástica inteligencia detrás de fenómenos tales como. A ver, aquí ocurre algo muy interesante. Si ponen atención, bueno, esta vara no tiene cámara lenta, ¿verdad? ¿O sí? Debería de... Ahí le puedo dar la Sí, velocidad. profe. Instant playback speed, ¿no? Ahí. Ah, sí, muy bien, gracias. Ok, vean los giros. A ver, ¿cómo es el momento de ella, el momento de inercia de ella, cómo es en esta situación? ¿Pequeño o grande? Debería ser pequeño. Tiene los brazos encogidos, pegados al pecho y las piernas también cruzadas. ¿Por qué el momento de inercia aquí es relativamente pequeño? Porque la masa está cerca del eje. Exacto, la configuración de masa se acerca al eje. Si la configuración de masa está cerca del eje, su momento de inercia es pequeño y, por tanto, va a girar fácilmente. ¿Cómo es el giro cuando el momento de inercia es pequeño? Igual aquí, vean el giro. Cuando él se hace bolita, aquí, su momento de inercia disminuye. Porque él acerca la masa al eje, que está como por aquí, por el centro de masa. ¿Qué le pasa al giro cuando el momento de inercia disminuye? Se hace más rápido. El giro aumenta, claro. Ujú. Entonces, eso es algo que sucede siempre cuando se conserva la cantidad de movimiento lineal. Si usted agarra la distribución de masa y se la lleva cerca al eje, disminuye el momento de inercia y eso se ve compensado con un aumento en la velocidad del giro. Si más bien usted aumenta la distribución de masa, la aleja del eje, aquí la distribución de masa está alejada del eje, ella está girando aquí con base en esta pierna. En esos casos, vean, al aumentar la distribución de masa, aumenta el momento de inercia, el giro no es tan rápido. Aquí se agarró la pierna. Acercó la masa al eje de rotación. El giro es más rápido. ¿Todo esto queda claro? De hecho, vean aquí otra vez, al inicio.
¿Qué hace ella para comenzar a girar más despacio otra vez? ¿Han puesto atención? Estira las Abre los piernas. brazos. Saca una pierna otra vez. Saca una pierna, saca los brazos, porque así aumenta el momento de inercia y disminuye el giro. Exactamente. Claro, una cosa es hacerlo en ecuaciones y otra cosa es ir ahí y de verdad hacer eso. Profe, ¿usted ha visto La ciencia de lo absurdo? Claro que sí, es buenísimo. Buenísimo. O sea, los primeros capítulos, me acuerdo que explicaban una de los backflips que la gente quiere hacer en internet y que lo hace y que se termina rompiendo todo. Sí, qué bueno. Que Sí, explican que realmente lo que hay que hacer es saber cuándo meter las piernas y cuándo volver a sacarlas para que usted pueda como frenarse, por decirlo así, y cambiar su velocidad de giro. sí, en general para toda la vida siempre es muy útil cuando meter las piernas y cuando sacarlas. No solo para esto. Entonces sí, es muy importante, de verdad. Así que en resumen, la cantidad de movimiento angular se conserva. Lo que quiere decir que si usted hace aumentar una variable, la otra tiene que disminuir. Qué buena ecuación tiene este Maya ahí. Ahora le pongo atención. Para ver. Es la ecuación de Schrödinger de la mecánica cuántica. Luego se las escribo. Bueno, en fin, ya tenemos el video. Para las hamacas, Felipe. Ok, vamos al ejercicio 4, ahora sí. ¿Alguien puede leerlo, porfa, en voz alta? Yo, profe. Dice, un ágil profesor de física se pone de pie en el centro de una mesita giratoria y sin fricción, con los brazos extendidos horizontalmente y una mancuerna de 5 kilogramos en cada mano. Figura 10.29. Se le pone a girar sobre un eje vertical, dando una revolución cada 2 segundos. Calcule la velocidad angular final del profesor si él pega las mancuernas a su abdomen. A su abdomen. Su momento de inercia sin las mancuernas es de 3 kilogramos por metro cuadrado, con los brazos extendidos, y baja a 2.2 kilogramos por metro cuadrado si coloca las manos en el abdomen. Las mancuernas están a 1 metro del eje al principio y a 0.20 metros al final. A ver, sin hacer cálculos así grandes, ¿cómo es el momento de inercia del profe y las mancuernas en esta situación comparado con esta situación? Al principio tiene que ser mayor, ¿Por qué el momento de inercia al inicio es más grande? porque la masa de las mancuernas está más alejada del eje. Claro, ¿verdad? Y aquí al final, él acerca la masa al eje. Aquí el momento de inercia disminuye. ¿Qué debería pasar con la rapidez de giro aquí? Tendría que aumentar. Debería aumentar, ¿verdad? Veamos si es cierto. Tenemos la velocidad angular aquí al inicio. Sí, profe, sería, bueno, dice que por cada 2 segundos es una vuelta, entonces serían 2pi cada 2 segundos, entonces la velocidad angular sería pi por segundo. Claro, Pi ¿verdad? radianes. Y pi Y radianes por segundo, eso es 3,14, ¿verdad? 15, 9, 2, 6, 5, 3, 5, 8, 9, 7, 9, 3, 2, 3, 8, 4, 6, 26, etc. Pero sí, aquí al inicio giraría más despacio y aquí al final gira más rápido. Por esa razón, porque el momento de inercia aquí se hace más pequeño y hay que compensarlo. Ok, excelente. Ayer, cuando iba saliendo del hospital, les cuento algo, está relacionado con este tema. Traía mi botella llena con agua. Y yo decía, bueno, me llevo la botella llena con agua en el bulto o me tomo el agua. Y es interesante porque ¿en qué cambia la situación? ¿Cómo cambia la situación si yo me llevo la botella con agua en la espalda o me la tomo? Porque la masa es la misma, ¿verdad? Y mi masa sigue siendo la misma. Pero hay algo que cambia, hay algo que me puede facilitar mi movimiento en Victoria, por ejemplo. Cambiaría si yo me tomo el agua o si llevo el agua alejada de mi cuerpo. Sí, digamos, si la masa está más alejada del eje, Ajá. digamos, entonces debería ser más difícil, digamos, el movimiento.
Es más complicado, correcto. Si la masa se aleja del eje de rotación, del centro de masa, el movimiento va a ser más difícil de llevar a cabo. Pero si la masa se acerca al eje, y cuando yo me tomo el agua se va para mi panza, para mi estómago está básicamente en mi eje, entonces estoy acercando la masa al eje, así que mi momento de inercia es menor cuando yo me tomé el agua o me comí lo que sea, que cuando yo lo llevo en el bulto. Entonces, ¿cómo es más fácil movilizarse? ¿Llevando las cosas en el bulto o comiéndoselas primero? Comiéndolas primero. Bien, pero uno dice, me lo voy a llevar puesto. ¿Por qué me llevo puesto las cosas? Para disminuir el momento de inercia. Tienen que decírselo a todo el mundo. Tienen que hacer como Kirby, comerse el bulto y después volver a agarrarlo. Qué bueno cuando Kirby decía eso, que se comía todo el mundo en Super Smash Bros. Vamos a la pizarra. Oigan, por cierto, ya están las evaluaciones de los profes, ¿verdad? ¿Ya las hicieron? Profe, a mí por alguna razón cuando entro a hacerla no me abre, como que se me quiebra el link. Y deben seguir intentando ahí, porque eso sí es muy importante. Hay muchos profesores de la UCR que son pésimos y siempre están ahí, desgraciadamente, pero las evaluaciones de los estudiantes muy a largo plazo sí sirven, aunque sea a largo plazo, pero sí sirven. Este es el 4. A ver, la pregunta final va a ser la velocidad angular final del profe. O sea, nos piden omega final. Su velocidad de giro, que ya sabemos que debería ser mayor porque el momento de inercia se hace más pequeño. A ver, datos que tenemos. Tenemos la velocidad angular del inicio. Sí, es una revolución cada 2 segundos. Pasemos eso de una vez a radianes por segundo. Tenemos que una revolución tiene 2 pi radianes. Y entonces, como dice el compañero, esto nos va a dar 2 pi radianes cada 2 segundos. 2 se cancela con 2 también. Entonces nos quedan pi radianes por segundo. O sea, 3,14 radianes por segundo. Ya vemos que en realidad al inicio tiene una velocidad de giro relativamente pequeña. Muy bien, ¿qué otras cosas tenemos? Tenemos el momento de inercia del inicio. A ver, ¿de qué se compone el momento de inercia del inicio? Veamos un toquecillo el dibujo. A ver, tenemos el profesor, que es como el tronco, su cuerpo y demás. Aquí nos dicen que el profesor, agarra una mancuerna, perdón, de 5 kilogramos, 5 kilos acá, 5 kilos acá. Se pone a girar. Sin las mancuernas, su momento de inercia de todo su cuerpo es de 3 kilogramos metro cuadrado. O sea, esto es solo del cuerpo del profe, sin las mancuernas, con los brazos extendidos. Ese es solo el momento de inercia del profe. Entonces, el momento de inercia este que está aquí es básicamente el momento de inercia del profe más el momento de inercia de las mancuernas. Son 2 momentos de inercia diferentes, pero los podemos sumar, no hay ningún problema. Entonces, el momento de inercia del profe, ¿cuánto es? Ya se me olvidó. ¿El del inicio? ¿Cuál era? ¿Con los brazos extendidos? 3 kilogramos por metros al cuadrado. Okay, muy bien. Por ahora no coloquemos unidades, para hacerlo un poco más simple. Ahora, el momento de inercia de las 2 mancuernas, ¿cómo podríamos obtenerlo? Bueno, yo lo calculé con el que usted ha hecho para objetos puntuales. Muy bien, exacto, para objetos pequeños, porque las mancuernas tienen una forma rara, pero las mancuernas son mucho más pequeñas que el cuerpo del profesor. Así que uno las puede considerar como objetos pequeños, objetos casi puntuales. Entonces, el momento de inercia de estas mancuernas vamos a considerarlo como objetos puntuales. Entonces, estas mancuernas, objeto puntual.
O sea, objetos pequeños. Y son dos mancuernas. Entonces, es 2, porque son dos mancuernas, multiplicado por el momento de inercia de cada mancuerna. ¿Cómo encuentro ese momento de inercia? ¿Cuál era el momento de inercia de objetos puntuales? M por R al cuadrado, ¿no? Claro, la masa por R al cuadrado. Esta R minúscula. Entonces, 2 por la masa de las mancuernas por R al cuadrado. ¿Qué es este R minúsculo? La distancia del eje hasta la masa. Muy bien, ¿verdad? No es un radio. Excelente. Entonces, ya tenemos el momento de inercia del inicio. Es 3 más 2 mancuernas por el momento de inercia de cada mancuerna. ¿Cuál es la masa de cada mancuerna? 5. Y R es la distancia desde cada mancuerna hasta el eje. ¿Cuál es esa distancia? La 1 tenemos. metro. Sí. Dice abajo, dice que las mancuernas están a 1 metro del eje. Excelente, perfecto. Aquí está el eje por el puro centro y de aquí a cada mancuerna hay 1 metro. Muy bien. Entonces sería 5 por 1 al cuadrado. Este sería el momento de inercia del inicio. ¿Cuánto nos da el momento de inercia del inicio? 13 kilogramos por metros al cuadrado. Da cerrado, 13. Sí. A todos les da eso, chicos. UP. Sí, pero a mí también, a mí también. Ok, excelente. Sí, está haciendo el cálculo igual, ¿no? Muy bien, ok. Entonces vean, ya tenemos el momento de inercia del inicio, la velocidad angular del inicio, nos piden el momento de inercia del final. ¿Qué otra cosa vamos a necesitar calcular? Hay que encontrar también el de las pesas cuando están cerca del abdomen para sumarlo al otro momento de inercia que nos están dando. Claro, al final lo que vamos a aplicar es esta fórmula, la conservación de cantidad de movimiento polar. Momento de inercia al inicio por la velocidad de giro al inicio es igual momento de inercia al final por la velocidad de giro del final. Para poder despejar este de aquí, que es el que nos hace falta, también debemos encontrar el momento de inercia del final. Encontremos el momento de inercia del final. He ido muy despacio porque necesito que esto les quede muy claro. Son conceptos muy sencillos, pero a veces no los manejan bien. Entonces, el momento de inercia del final nuevamente va a ser el momento de inercia que tenga el profe en esa situación final, más el momento de inercia también de nuestras dos mancuernas. ¿De acuerdo? ¿Cuál es el momento de inercia del profe en esta situación final? ¿Qué dice el ejercicio? $2,2. Ajá, baja 2,2 si coloca las manos en el abdomen, que es la situación final. Muy bien. Más el momento de inercia de las dos mancuernas sería 2 por el momento de inercia de cada mancuerna. Nuevamente m por r al cuadrado. Y otra vez lo escribo por si acaso. Es mr cuadrado para cada objeto, pero como son dos objetos, lo multiplico aquí por 2 de una vez. Entonces esto es 2,2 más 2 por m. ¿Cuál era la masa de las mancuernas? Todo se me olvida. Eran... 5 kilogramos. Gracias. Es para ver si ponen atención. ¿Y R? ¿Cuánto vale R en esta situación final? ¿Sigue valiendo 1 metro? No, 0,20. Menos, ¿verdad? Porque él las pegó un toquecillo al tronco, bueno, al abdomen. 0,2 metros. Entonces, por 0,2 al cuadrado. Y bueno, ¿cuánto da entonces el momento de inercia al final? Bueno, ahí me dio 2,6 kilogramos por metros al cuadrado. 2,60. Sí, profe. Sí, a mí también. Excelente. A ver, nada más para estar seguro que todo va bien. Este es el momento de inercia del final, 2,6.
El momento de inercia del inicio era 13. ¿Tiene sentido? Sí, porque en el Sí, momento de inercia final, la masa está más cerca del eje. Exacto. Y el momento de inercia se tiene que hacer más pequeño. Muy bien, excelente. ¿Ven qué fácil que es? Entonces, ahora sí, el momento de inercia del inicio por la velocidad angular del inicio debe ser igual al momento de inercia del final por la velocidad angular del final. Despejamos. Tenemos todos esos datos. ¿Cuánto da el momento de inercia del inicio? 13 y el del final 2,6. ¿Cuánto da la velocidad angular? La inicial. 3.14, ¿no? Sí, 3,14. ¿Y cuánto da eso? 15,7 radianes por segundo. ¿A todos les da eso? Sí, 15,7. Bueno, excelente. Y de ahí es a lo que teníamos que llegar, lo cual también tiene sentido porque aumenta la velocidad de giro porque él disminuyó la configuración de masa, acercó la configuración de masa al eje, con lo cual disminuye el momento de inercia. ¿Preguntas, comentarios? Ok, vamos con este otro. Alguien que se lo lea en voz alta, por favor. Yo, profe. Al- Dice, una bola de 0,00500 kilogramos que viaja horizontalmente con una rapidez de 1,00 por 10 a la 3 metros por segundo, golpea una puerta de 18 kilogramos y se incrusta a 10 centímetros a partir del lado opuesto de la bisagra, como se muestra en la figura P11.41. El ancho de la puerta es de 1 metro. Es libre para girar sin fricción sobre sus bisagras. A. Antes de golpear la puerta, la bala tiene cantidad de movimiento angular relativa al eje de rotación de la puerta. B. Si tiene, entonces evalúe esta cantidad de movimiento angular. Si no tiene, explique por qué no hay cantidad de movimiento angular. C. Durante esta colisión se conserva la energía mecánica del sistema bala-puerta. Responda sin realizar un cálculo. D. Inmediatamente después de la colisión, ¿qué rapidez angular tiene la puerta? E. Calcule la energía total del sistema bala-puerta y determine si es menor o igual que la energía cinética de la bala antes de la colisión. Ok, vayamos con las teóricas. Antes de golpear la puerta, la bala tiene cantidad de movimiento angular con respecto al eje de rotación de la puerta. A ver, esta pregunta es capciosa y hay que tener cuidado. Si no existiera un eje de rotación o un punto con el cual comparar, y la bala solo, usted dice que se mueve, si la bala solo se traslada y ya, no hay cantidad de movimiento angular, no existe. Pero si usted dice, bueno, voy a medir la cantidad de movimiento angular de la bala con respecto a un punto fijo, que sería como un eje de rotación, en ese momento ya existe cantidad de movimiento angular, porque es con base a algún eje. No es que la bala esté rotando, la bala no está rotando como tal. Pero, a ver, están viendo la presentación, ¿verdad? Sí, ¿Ven el cursor? sí. Ok, con respecto a este punto, que es un eje, esta bala, claramente esta bala se mueve para la derecha. Pero con respecto a este punto podría ver como si esta bala estuviese girando, estuviese rotando alrededor de este punto. Si no existe un punto con el cual comparar, no hay. Pero si hay un punto con el cual comparar, sí va a haber cantidad de movimiento angular. ¿Por qué? Porque recuerden que para objetos puntuales como una bala, la cantidad de movimiento angular se evaluaba de esta manera. R, que es el vector de posición, desde el eje hasta donde está el objeto, cruz P, donde P es la cantidad de movimiento lineal, M por V. Si algo tiene velocidad y usted quiere comparar esa velocidad con respecto a un punto,
en ese momento sí hay cantidad de movimiento angular y lo encontramos con esta formulilla de aquí. Si es así, entonces, ya ahí sí hay que encontrarlo nada más. A ver, ¿cómo hacen la B? Háganlo ustedes. Está muy fácil. Vean que esto es justo antes de golpear la puerta. Antes de golpear la puerta, ¿dónde se ubica esta bala? Justo antes de golpearla. Chicos, ¿ya ven la pizarra? Sí, Sí, profe. profe. Entonces, para hacer la B, L es igual a R cruz P. Si quieren, ustedes pueden hacer esto como un producto cruz. Pero al final el producto cruz lo que hace nada más es dar la dirección. Y la dirección se puede sacar con la regla de la mano derecha. Si no consideramos la dirección, en realidad R cruz P se transforma en ¿qué? RP por el seno del ángulo. Vean que nosotros tenemos la puerta por aquí. Digamos que esta es la puerta. Este es el eje de la puerta, solo que lo estamos viendo como desde arriba. Estamos viendo la puerta desde arriba. Y aquí viene la valilla. Esta valilla va para allá. R es la distancia que hay entre la bala. Se voy a dibujar esta bala de otro color. Una bala roja. Va la bala va para allá. Solo que la bala no estaba pegando en el puro extremo de la puerta, ¿verdad? ¿Qué decía el enunciado? Vamos a ver qué dice el enunciado, en qué parte va a impactar la bala. Dice que es a 10 centímetros a partir del lado opuesto de la bisagra. Ok, ¿cuál es el largo total de la puerta? Sería... Nuestra puerta desde el eje La puerta hasta es el... un metro. Digamos que aquí está el borde de la puerta. Es 1 metro, ¿verdad? Pero si lo impactamos aquí, ¿cuánta distancia hay desde aquí hasta aquí entonces? Serían 0,90. Si el ejercicio dice que impacta a 10 centímetros, ¿es? Sí, 10 centímetros del lado opuesto. Sí, muy bien. Entonces, de aquí, aquí hay 10 centímetros. Entonces, desde el eje hasta el lugar donde impacta la bala, pues hay 0,9 metros. Esta distancia que está aquí es nuestro R. La distancia desde el eje hasta el lugar donde va a impactar la bala, que sería aquí, ¿verdad? Bueno, ya tenemos R, 0,9. Tenemos P. ¿Cuánto vale P? Bueno, es M por V. ¿Cuánto es la masa de la bala? Masa de la bala, 0,00500 kilogramos. 0,05. O sea, 5 gramos. Ah, bueno, por P, de una vez. Bueno, perdón, P, que es M por V. ¿Cuánto es V? ¿Cuál es la velocidad de la bala? 1 por 10 a la 3 metros por segundo. 1 por 10 a la 3. Qué pereza escribir 1 por 10 a la 3, ¿verdad? Mejor escribir 10 a la 3. O sea, 1000. Ahora sí, por el seno de ¿cuánto? Este ángulo es el ángulo que se forma entre el vector R. Vean que el vector R es, voy a bajarlo así como en azul, es el vector que va desde el eje hasta donde va a impactar la bala. Este sería el vector R. Y este es el vector, este rojo que está acá, que sería el vector de cantidad de movimiento lineal. P. Vean que P
siempre tiene la dirección de la velocidad. Y esta bala va como para la derecha. ¿Cuál es el ángulo que se forma entre estos dos vectores? 90 grados. Claro, ¿verdad? 90. Voy a redactar esta cosa otra vez porque ahí se está pegando mucho y se ve feo. Entonces, L es igual a R, que sería 0,9, por P, que era M, 0,005. ¿Me confirman, por favor? Por la velocidad, que era, bueno, 1 por 10 a la 3, para que no se pierdan, por el seno de 90. Todo está bien, ¿verdad? Sí, profe. Ok, excelente. Bueno, ¿cuánto da L entonces? $4,5 kilogramos por metros al cuadrado entre segundos. ¿Cómo le da eso? Sí, profe. Ok, excelente. Vamos con las otras preguntas. La C. Durante esta colisión se conserva la energía mecánica del sistema bala-puerta. Bueno, y aquí está la respuesta. O sea, no se conserva. ¿Por qué? Y porque es un choque perfectamente inelástico. ¿Por qué es un choque perfectamente inelástico? Porque la bala pega Ahora la queda que incrustada. ahí. Claro, la bala se pega en la puerta y los dos al final se mueven como si fuera un solo objeto. Eso es un choque perfectamente inelástico. Por definición, en los choques perfectamente inelásticos no se conserva la energía. Ok, la D. La D y la E la van a hacer ustedes solitos. Les doy 10 minutitos para que las hagan. En serio, mientras tanto yo me hago un café, pero necesito que las hagan a conciencia. Ya les he hecho casi todo. Hagan ustedes la D y luego la E. 10 minutitos.
Chicos, ¿cómo le fue? Hola. A ver, ¿alguien pudo hacer algo? Sí, bueno, la rapidez angular después de la colisión me dio 0.75 radianes por segundo. Bueno, 749, pero se redondea. Ok, ok, muy bien. Sí, Vamos a igual hacer, a mí también me dio. igual voy a hacerlo por si acaso también para ver otros conceptillos por si no están del todo claros. Em, este es el número. No tiene número. Así es 5. Bueno, en realidad ya lo estábamos haciendo. De hecho, realizándolo, ya me surgió una consulta. Ujú. Es que, bueno, calculé los dos, el movimiento angular de la puerta antes de que, perdón, el momento de inercia de la puerta antes de que impactara la bala, y da 6 cerrado, y con la bala da 6,001. Entonces, en ese caso, si es una masa muy, muy pequeña como la de esa bala, el movimiento angular la puedo omitir. Cuando el objeto tiene una masa muy, muy chiquitilla, casi que no va a aportar al momento de inercia, si la masa es muy, muy pequeña. Si ya la masa se vuelve un poco considerable, tal vez un 10%, ya ahí sí comienza a aportarle al momento de inercia total. Entonces vamos a ver que en este caso en realidad es casi despreciable, ¿verdad? Pero bueno, vamos a hacer el cálculo como si no fuera despreciable. Ok, entonces tenemos que encontrar la rapidez angular final, sí, de la puerta. Bueno, en realidad no solo de la puerta, sino de la bala con la puerta, porque la bala va pegada a la puerta. A ver, antes de comenzar, recuerden que L, que es la cantidad de movimiento angular, en realidad se puede representar de dos maneras, para partículas o para cuerpos extensos. Para partículas o objetos puntuales, digamos, se puede ver así, como RP por el seno del ángulo. Esta es su magnitud, que esto proviene de R cruz P, ¿verdad? Pero la magnitud de un producto cruz es esto que está aquí. Eso sí son, digamos, partículas u objetos puntuales. Pero también L puede estar representado así, I por omega, que estos ya son objetos grandes, digamos, objetos reales, un cuerpo rígido. Digamos que mejor escribamos objetos extensos, para que sea más apropiado. Así que L puede estar representado de estas dos maneras, dependiendo del tipo de objeto que tenemos. Nosotros lo que tenemos acá es que L debe conservarse. L inicial debe ser igual a L final. En nuestra situación, al inicio, ¿qué es el inicio? Justo antes de que la bala choque con la puerta. Entonces, si analizamos las dos situaciones aquí al inicio, tendríamos entonces el L de la bala al inicio. Vean que el L de la bala sería entonces RP por el seno del ángulo. Esto es para la bala, más el L inicial de la puerta. ¿Cómo sería el de la puerta? Bueno, I por omega. ¿Vamos bien hasta ahí? Está ahí todo dentro. Sí, ahí bien. Bien, ahora el L final, también debería estar representada por las dos cosas, solo que al final, esta bala ya casi que no se comporta como un objeto individual, sino que la bala está pegada en la puerta. Y como la bala está pegada en la puerta, digamos que se comportan como un solo objeto. Entonces sería el momento de inercia de ese solo objeto, de un objeto solito, que contiene a la bala y a la puerta, por omega final. Podemos verlo de esta manera. Ahora, aquí al inicio, si ponen atención,
¿Cuál sería esta parte? ¿Cuánto daría esto al inicio? 0. Tiene que dar 0 porque la velocidad angular al principio de la puerta tiene que ser 0, porque no se está Claro, moviendo. exacto, la puerta al inicio no está girando. Como al inicio la puerta no gira, omega es 0, entonces todo este término da 0. Así que tenemos entonces RP por el seno del ángulo, que esto era de la bala, que incluso esto es antes del choque, y esto ya lo teníamos, ya lo habíamos calculado, creo que en la A o en la B, no recuerdo. Y ahora vamos aquí a estos otros términos, porque este de aquí, voy a colocarlo aquí en el celestito. Este momento de inercia final va a ser entonces el momento de inercia que estaba compuesto por la puerta más el momento de inercia de nuestra bala. Y a partir de acá, pues vamos a despejar la velocidad angular final. A ver, ¿cuál sería el momento de inercia de esa puerta? Sería 1/3 por la masa por el al cuadrado. Claro, ahora sale de la tabla. Veamos, de una vez, este valor numérico, ¿cuánto da el valor numérico de RP por el seno del ángulo? Que es la cantidad de movimiento. Ajá, eso lo teníamos desde antes, ya lo habíamos calculado, ¿verdad? Eso lo habíamos calculado aquí. Es la cantidad de movimiento angular que tiene la bala justo antes de chocar con la puerta, 4,5. Pongámoslo aquí de una vez. Ahora este otro, entonces. El momento de inercia de la puerta, ¿cuánto es? Sale de la tabla, ¿verdad? De la tabla de momentos de inercia. En este caso sería 1/3 por la masa, que sería 18 kilogramos. ¿Cuál de estos sería el que se parece a la puerta? El C. Este. Bueno, esto es una varilla. Sí, no Ah, sería bueno, sí es cierto, esa es una lámina. Ah, sería la el K. Cierto, es la K, es una lámina. A la lámina. Es como una lámina rectangular delgada, digamos. 1/3 de M por su largo. Ven que este largo es como el ancho de la puerta. Y el ancho de la puerta lo tenemos, es 1 metro. La masa de la puerta también. Entonces, Mira, esta es la configuración. ¿Cómo? Hasta ahora veo que las varillas y las láminas, digamos, los momentos se parecen mucho. Las fórmulas son iguales. De hecho, son iguales. Es porque la configuración de masa es la misma, aunque el objeto se vea diferente. Pero lo que más le importa al momento de inercia es la configuración de masa. Si pone atención, por ejemplo, un cilindro y un disco también se comportan igual. ¿Por qué? Y porque un cilindro es básicamente este disco extendido en la dirección del eje. Ok. Pero la distancia que hay desde el eje hasta un punto radialmente alejado del eje tiene la misma configuración. Al momento de inercia lo que más le importa es cómo se acomoda la masa alrededor del eje. En un cilindro y en un disco se acomoda igual, por eso la fórmula es la misma. Igual para esta varilla que para estas láminas de aquí. La configuración de masa es la misma. Entonces, bueno, la inercia de la puerta, ¿cuánto era? Perdón, 1/3, ¿verdad? Sí, 1/3 por la masa por el al cuadrado. Ok. Más, ahora, el momento de inercia de la bala. La bala es un objeto chiquitillo. ¿Cómo tratamos a los objetos chiquitillos? M por R al cuadrado. Claro, M por R al cuadrado. Y todos estos valores los tenemos. Y bueno, todo esto lo multiplicamos por omega final y así despejamos omega final. Entonces, si despejan, bueno, 4,5 entre m³ de L al cuadrado. Voy a colocarlo en azulito también. Más M, que es la bala, objeto puntual, con fórmula de momento de inercia de objeto puntual. Y bueno, ya de esta manera tenemos despejado omega final. Todos esos datos lo tienen. ¿Cuál es esta L? ¿Cuánto vale L? Sería 1 metro. 1 metro, porque es el ancho de la puerta. ¿Cuánto vale esta R? 0,9 metros. ¿Por qué era 0,9? La distancia del eje hasta donde se ingresó la bala. Ajá, Exactamente, sí, ¿verdad? el enunciado dice que se pegó a 10 centímetros del opuesto a la bisagra. Exacto, muy bien. Entonces este R eran estos 0,9, que también ya lo teníamos desde antes. Y bueno, sustituyen todo eso y me dicen cuánto da.
Sí, sería 0.75 radianes sobre segundos. ¿Cómo les da eso? Sí. Sí. Ok, hagamos un experimento así rápido. ¿Qué pasa si yo digo, mae, la masa de la bala es despreciable? O sea, esto no estaría. ¿Cuánto daría si ese término no está? A ver, daría, para borrar esto, 0.75 cerrado. Da igual. Es que antes daba 0.74, o sea, digamos 0.790, no, ¿cómo? 749, ajá, y se redondeaba. Era un pelo más chiquitillo, ¿verdad? Ujú. Y ahí ese pelo es esta bala, en realidad. Así que yo lo estoy haciendo completo porque si esta bala fuera un objeto grande y demás, aporta más masa, aporta más momento de inercia y hay que considerarlo. Pero si esta masa y ahí es despreciable, vean que el cálculo ni se afectó, ¿cierto? Creo que ya les queda claro por qué los físicos, bueno, ya lo había hecho, pero por esto es que los físicos a veces decimos que algo es despreciable, porque a veces si consideramos algo, da prácticamente igual que si no lo consideramos. ¿Quedó claro? Sí, profe, gracias. Ok. Y entonces, bueno, ya. Bueno, falta la energía total. A ver, pero ese se los dejo a ustedes porque de verdad necesito que hagan algo. ¿Cuál es la energía total del sistema? Va a la puerta. A ver, la energía cinética inicial de la bala la pueden sacar fácil. O sea, ese sí es trivial, ¿verdad? La mitad de la masa por su velocidad al cuadrado. Toda esa energía es toda la energía que tiene el sistema. Pero después de que choca, el sistema tiene energía cinética de rotación porque está girando y pueden obtenerlo. ¿Cómo obtienen la energía cinética de rotación? Un medio por I por la velocidad angular al cuadrado. Exactamente, ¿verdad? Es una fórmula muy parecida, solo que en vez de la masa, momento de inercia, y en vez de velocidad, velocidad angular. Calculen los dos y las comparan. ¿A qué deberían llegar? Y deberían llegar que al inicio la energía cinética es más grande que al final, porque es un choque perfectamente inelástico. Se debe perder energía. No puede darles igual. Em, ¿Hay más consultas o comentarios con este ejercicio? Creo que todo bien. Ok, excelente. Bueno, me quedo solamente con los dos compañeros que tenían un par de consultillas por ahí. Cuídense mucho. Buenas noches. Profe, Ahora, yo le quería hacer una consulta también pequeña, rápida. Sí, adelante. Profe, yo también, pero ahorita, si se puede. Ok.